el Señor. Amigos míos, os deseo todo bien, os deseo todo bien. Cuando digo paz y bien, se me ensancha el corazón. Cuando digo paz y bien, doy gracias al Creador. Hermano mío, paz y bien en el Señor, paz y bien, amigos míos, os deseo todo bien, os deseo todo bien. Cuando digo paz y bien, soy hermano universal. Cuando digo paz y bien, a todo el mundo mi hogar. Paz y bien, hermano mío, paz y bien en el Señor, paz y bien, amigos míos, os deseo todo bien, os deseo todo bien. Cuando digo paz y bien, siento en mí la libertad. Cuando digo paz y bien, vivo la fraternidad. Paz y bien, hermano mío, paz y bien en el Señor, paz y bien, amigos míos. Paz y bien, estimados radio oyentes de su programa Mensajes Franciscanos. Estamos aquí en Radio Santa Rosa en la edición correspondiente al día de hoy, martes 2 de mayo del año 2023. Mensajes Franciscanos, bajo la dirección de Fray Abel Pacheco Sánchez, es una iniciativa de la Pastoral de Comunicaciones de la Provincia Franciscana de los 12 Apóstoles del Perú. Un saludo cordial y fraterno para todos los oyentes que nos escuchan en todo el Perú, desde Tumbes hasta Tacna, desde Lima hasta la selva, a través de los 1500 de la amplitud modulada, y para nuestros amigos del Cono Sur en 105.1 de la FM, y por supuesto también en internet en la página web radiosantarosa.com. También puedes seguirnos a través del Facebook. Estamos el día de hoy, después de este fin de semana de feriado, retomando el programa Mensaje Franciscano, y doy la bienvenida a nuestro director, Fray Abel Pacheco Sánchez. Bienvenido, Padre Abel. Bienvenido, gracias, Nevardo. Una alegría de estar con ustedes, contigo y además con todos nuestros radio oyentes, ya que siempre nos hemos comunicado y deseamos llegar a ustedes mensajes franciscanos. Siempre me pregunto, quisiera explicar qué es mensajes franciscanos. No es que ya quisiéramos poner aquí a San Francisquito ahí allá en la cumbre y todo y ser reemplazar. No. Mensajes franciscanos es un ideal de cristianismo, un ideal religioso y llevado por Francisco de Asís y por sus hijos, que somos nosotros. ¿Y quiénes somos sus hijos? Somos un grupo llamado la Primera Orden Franciscana o Hermanos Menores, varones que seguimos a Cristo, somos célibes, nos hemos comprometido a vivir en grupo
en familia, la familia franciscana, y también nos hemos comprometido a unos votos religiosos que llamamos los consejos evangélicos, y estos son pobreza, obediencia y castidad. La base en la vida religiosa, en todas las congregaciones también, pero básicamente en nosotros, y esta es nuestra preocupación, pero además vivir en comunidad. Este es el mensaje de que nosotros conozcamos a Cristo, que es el enviado de Dios, el Hijo de Dios, es Dios mismo que viene y nos ha dejado un documento muy importante, el testamento de Dios, que es la palabra de Dios, que a través de los siglos se ha quedado plasmado en la Biblia, diríamos, 73 libros que quedan ahí a través de toda la historia, ¿no? Entonces, este es el mensaje franciscano de que ustedes, nosotros, conozcamos lo que Dios nos está dando, el mensaje de Dios, o lo que llamamos en otras palabras griegas, euangelos, buena noticia, buen mensaje, palabra de Dios. Por eso siempre que leemos en la misa decimos palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Y esto es lo que nosotros quisiéramos en mensajes franciscanos llegar a ustedes. ¿Y para qué? Para que ustedes y nosotros todos lleguemos a ese Dios del que provenimos. Vinimos mediante la creación divina, vinimos mediante el Espíritu que Dios ha infundido en nosotros, hemos venido, pero tenemos un tiempo para trabajar y hacer algo y después volver a Dios. Es decir, con el nacimiento venimos a este mundo y con la muerte volvemos a Dios que nos ha llamado, que nos ha creado. Y este es el camino y el mensaje. Hermanos, sabemos que el hombre es maravilloso, es un ser excelente, el mejor ser de la creación. Y entonces Dios le ha dicho, miren, les doy todo lo que hay en este mundo. Ustedes dominen, ustedes gobiernen, usen, es para uso de ustedes. Pero más bien pórtense bonito. Y les doy unas normas nomás pequeñas, pero sí, háganme caso. Porque eso les ayuda a ustedes y es pues parte de mi gloria, de mi majestad. Entonces nos pone una norma. Y mediante esa norma, ese camino, nosotros llegamos a Dios. ¿Y cuál es ese camino? Ese camino es, dice Dios nos ha creado, ¿para qué? Y vivimos en este mundo, ¿para qué? Para conocer, amar, servir a Dios y al prójimo en este mundo y después gozarle en el cielo. Este es el camino, el mensaje franciscano. Hermanos, quisiera que ustedes también no se olviden de esto, que el Evangelio es parte, es necesario que nosotros lo veamos, lo conozcamos. Tengan el Evangelio, mejor dicho, la Biblia, el Evangelio y el Nuevo Testamento, y la Biblia en general, el Antiguo Testamento también. Tengan ustedes, léanlo. Entiendo que es bastante largo, me dicen, ya es muy grande la Biblia, no entiendo muchas cosas. Efectivamente, es un poco, no diré complicado, pero está difuso, toda la enseñanza está en varios documentos, en varios libros, y para enseñarlo mejor desde un principio, desde que Jesucristo subió a los cielos, los apóstoles y los primeros cristianos empezaron a hacer lo que se llama ahora el catecismo. Y juntamente con la Biblia ahora tenemos el catecismo. ¿Y qué es el catecismo? Es la síntesis, la estructuración de la Biblia, las enseñanzas de la Biblia que están dispersas a través de los 73 libros, están sintetizados en 4 partes que tiene el catecismo. Y por eso es importante esto. Hermanos, esto es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Cumpliendo la ley de Dios. Nosotros somos libres, pero tenemos una norma y tenemos que obedecer esa norma.
y cumpliendo esa norma nos vamos al cielo. Pero hay un pequeño detalle, y a eso voy, que si en caso nos equivocamos, si en caso por pasión, por olvido, por distracción, o por pasión, qué sé yo, fallamos y quebrantamos esa ley, Dios ya ha previsto. Y dice, miren, yo les perdono. Si tú te arrepientes y tú quieres volver otra vez al buen camino, yo te perdono y nuevamente puedes venir y entrar en el cielo. Entonces, hermanos, Dios viene a nosotros mediante el bautismo, pero si perdemos la amistad de Dios, ¿cómo recupero la gracia? Mediante la penitencia, el arrepentimiento. Dios mío, me equivoqué, perdóname, Señor, te prometo que mañana más bien voy a mejorar. Este es, hermanos, la enseñanza de nuestros mensajes franciscanos, es que no olvidemos que venimos de Dios, vivimos unos años aquí, 30, 50 o 100 años, pero después volvemos a Dios en la muerte. Y con la muerte nosotros vamos también allá. Hermanos, les deseamos que todos estemos allá con Dios, pero cumplamos lo que Dios nos pide. Que así sea, hermanos, y continuamos con esto. Les recomiendo, tengan su Biblia y tengan también el catecismo, y ya se van explicando poco a poco a través de mensajes franciscanos. Efectivamente, Padre Abel, quería por favor preguntarle, ahora que usted habla sobre esta visión antropocéntrica, ¿no?, el plan de Dios sobre la humanidad, se escucha muy frecuentemente ahora en muchas personas que dicen no creer en Dios y dicen, pero yo no necesito de Dios, yo no robo, no he matado, bueno, vivo tranquilo, le doy de comer a mis hijos, y además dice, bueno, y por último me voy a morir, así que hay que vivir la vida, ¿no? Sí, ¿Cómo ver esa realidad, Padre? Efectivamente fue la primera forma que hubieron de los paganos, que decíamos, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Y termina. Pero es que nosotros como cristianos no moriremos porque vamos a sobrevivir, y ese es el gran valor nuestro, que vamos a tener una vida posterior, una vida eterna. Por eso en el credo decimos, yo creo en la resurrección de los muertos de la carne y creo en la vida eterna. Todos, hermanos, yo creo que después de mi muerte estaré con Dios, tendré otra vida. Todos los pueblos han tenido ese criterio. Ahí tenemos las pirámides en Egipto, tenemos en México las pirámides, aquí tenemos las chulpas, los enterramientos de Nazca, el señor de Zipán. Todos han creído en una vida futura, vagamente, pero realmente es así. Y Cristo nos dice, voy a morir, dice Cristo, como tú, pero voy a resucitar y luego voy a subir al cielo y tú también vas a ir al cielo. Más o menos esta es la idea que podríamos. Exactamente, ¿no? Dentro del plan de Dios, Cristo se hace hombre. Conversábamos fuera de cabina, Padre, viniendo a la radio, usted mencionaba un poco los valores del hombre, los valores trascendentales, ¿no? Y decía usted algo que me ha impresionado: el hombre vale más que el oro, el hombre vale más que el dinero. ¿Cómo podemos ahondar en esta verdad teológica, filosófica, sobre la trascendencia humana hacia Dios? Bueno, todo esto, claro, es materia un poco amplia, aunque por oro también o por unos centavos se mata la vida de un hombre, pues como vemos que hay en el sicariato, que es realmente una aberración, una pena que exista esto, pero son fallas del hombre. El hombre se ha equivocado. Pero incluso ese hombre que ha matado por sicariato, ese hombre que ha cometido cualquier error, tiene el perdón de Dios, porque Dios siempre perdona y la patria siempre nos espera, ¿no? Ese es el criterio cristiano, criterio social humano también. Hermanos, no nos desesperemos, tenemos una vida todavía, hay unos años que hacer, y ustedes y nosotros tenemos, al menos yo todavía que pienso tener unos días, unos meses o unos años, pero siempre sirviendo a Dios y sirviendo a la sociedad, todos. Efectivamente, son 3 de la tarde con 18 minutos, está usted en sintonía de Mensajes Franciscanos. Y a continuación vamos a escuchar el Evangelio del día que nos envía desde Tierra Santa
Fray Enrique Segovia, sacerdote franciscano, que nos comenta el Evangelio de hoy. Adelante. Buenos días, no de Dios, gente de bien, el Señor le dé su paz. Fray Enrique Segovia, desde la Basílica de la Natividad en Belén, les comparte el Evangelio de este día martes de la cuarta semana del tiempo de la Pascua. Del Evangelio según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dilo claramente. Jesús le respondió: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es el superior a todos nosotros, y nadie puede arrebatarles de las manos del Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, iniciando esta nueva semana, este nuevo mes que dedicamos a la Virgen María, el mes mariano, que está cargada de muchas actividades y muchos seguramente momentos en los cuales el Señor nos va a ir indicando lo que realmente es la voluntad suya, para que nosotros también, al igual que los discípulos, estemos atentos a lo que verdaderamente el Señor nos va comunicando y transmitiendo a través de su palabra, que son palabras de vida. Hoy Jesús se paseaba en el templo y en el pórtico de Salomón, y esto lo hace durante la fiesta de la dedicación del templo en Jerusalén, y evidentemente los judíos están cerca de él y le preguntan una vez más y le dicen: si tú eres el Cristo, dilo abiertamente. Pero la respuesta de Jesús es clara y dice: yo ya se los he dicho, pero ustedes no me creen. Esto nos hace pensar, no lo reconocen como Cristo, porque solo la fe nos hace capaces de poder reconocer a Él no solamente como hombre, sino también como Hijo de Dios. Para la pregunta de Jesús de ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Recuerdan? Hay muchas respuestas, pero Jesús pasa luego en el plano personal y te pregunta a ti, me pregunta a mí, nos pregunta a todos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Para contestar correctamente era necesario la revelación del Padre. Si queremos responder como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, etc., porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y hace falta, hermanos y hermanas, esta falta de gracia de parte de Dios. Dios quiere que todo el mundo crea y se salve, pero solo los hombres humildes están capacitados para poder acoger este don. Con los humildes está la sabiduría, y esto se lee en el libro de los Proverbios, porque la verdadera sabiduría del hombre consiste en fiarse plenamente de Dios. Y Jesús les dice que si no creen, al menos crean en las obras que hace, que manifiesta el poder de Dios. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Él nos dice: yo soy el Cristo. Pero muchas veces no lo escuchamos. Él nos habla siempre con hechos más que con palabras. Imagina y piensa cuántos milagros se han hecho a lo largo de este tiempo en la Iglesia. Y cuán poca confianza a veces tenemos. Es Cristo quien nos está hablando a través de estas obras. Nos habla sobre todo en el silencio. Puede ser en un atardecer en el mar, en la brisa cargada de fragancia, en el campo, en el canto de los pájaros, en las palabras, en todo lo que realmente nos está rodeando. Y son las palabras de Dios que utiliza para poder comunicar su amor. Dios no nos habla en la fuerza de la tormenta, en el huracán, nos habla
en el susurro de la brisa, en el silencio. Así lo entendió San Francisco de Asís, que todas las criaturas le llevan a Dios y compuso ahí el cántico de las criaturas. Además, el Señor es nuestro pastor. Con Él nada tenemos, porque nos protege y estamos bajo su mano. Él se olvida de sí mismo para darnos su amor como un verdadero pastor. Sufre frío, calor, cansancio, sed, hambre y todo por amor. Nosotros somos las ovejas de Cristo. Fuimos entregados a Él por el mismo Padre. Tanto es el amor de Dios que en todo momento se acuerda de nosotros. Nunca seremos arrebatados de la mano del Padre. Él nos protege y nos cuida entre sus manos. Él, Cristo y el Padre son una sola cosa. Uno que significa unidad, reflejo e imagen de la unidad que tenemos que vivir nosotros. Los hijos con los padres entre sí, los hermanos, los amigos, los que no conozco, los enemigos, etc. Es el ejemplo de Cristo el que debemos de imitar. Y el resultado, evidentemente, y premio de esta intimidad con Jesús está en la vida. Una vida eterna, como hemos leído en el Evangelio. Todos esperan la llegada del Mesías y tenían sus criterios para pedirle al Señor y poder reconocerlo a Él. Querían que fuera como ellos, se lo imaginaban así, pero sin embargo Jesús no se somete a este criterio humano, a esta exigencia. Él revela al Padre como el Padre suyo y no como le gustaría a los oyentes que fuera. Aquí están los judíos. Les cuesta creer que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, Jesús les recuerda y les pone la imagen de aquella oveja que escucha la voz de su pastor. Y Jesús es el buen pastor, aquel que da la vida por las ovejas. Recordemos, hoy también cada uno de nosotros tiene sus gustos, sus preferencias. A veces leemos el Evangelio para ver si allí podemos encontrar alguna confirmación de nuestros deseos o aquello que estaba pensando o soñando. No. Jesús no se sometió a las exigencias de los que querían comprobar si era el Mesías anunciado. ¿Hay algo de ti en eso? ¿Hay algo en mí, algo de esta actitud, diríamos así, dominadora, típica de los adversarios de Jesús? Hermanos, Él se reveló como el Cristo, y también ante la samaritana y el ciego de nacimiento. Frente a esta revelación, solo las ovejas de Jesús escuchan su voz y creen en Él. Los judíos se niegan a creer porque no son las ovejas de Jesús. No se han dejado reconocer. Por Él, no lo siguen. Han cerrado su corazón a la palabra del Señor y con ello han cerrado su vida al mismo Dios, ya que Jesús insiste y dice, el Padre y yo somos una sola cosa. Esto es verdad. Y esta verdad es la que han comprendido las ovejas de Jesús, representadas por la samaritana, el ciego de nacimiento, representada por muchos hombres y mujeres que comprendieron que las obras de Jesús dan testimonio de su identidad. En este tiempo de pandemia que hemos vivido, muchos se han preguntado si sentía o no que soy una oveja de Jesús, o soy como los judíos que no lo creían. ¿Qué obras de Jesús descubro que dan testimonio de Él? Hermanos y hermanas, este tiempo que estamos viviendo de la Pascua, de la resurrección de Jesús, nos ayuda a vivir sobre todo con alegría y con esperanza. Aquel mensaje que Cristo ha traído para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Paz y bien. Fue el mensaje, reflexión de Fray Enrique Segovia desde Tierra Santa sobre el Evangelio del día. 3 de la tarde con 27 minutos. Continuamos con mensajes franciscanos y ahora vamos a nuestra sección, el comentario a la noticia. Y es importante informar que la Conferencia Episcopal Peruana ha emitido un comunicado en relación al problema migratorio que se viene sucediendo aquí en el Perú, especialmente en la frontera peruano-chilena. La ayuda humanitaria es independiente de los procesos migratorios, señala este comunicado, dirigido a las autoridades del Perú y Chile, a los agentes pastorales y personas de buena voluntad que habitan en la frontera peruano-chilena y a la sociedad en general.
Para resumir algunos de los puntos de una manera breve, los obispos que conforman la Conferencia Episcopal Peruana, ante el problema que viene suscitando en la frontera, señalan que como Iglesia Católica le corresponde velar y defender la vida y la dignidad, sin excepción de nacionalidad. Así que otro de los puntos importantes en este comunicado es la invocación a los migrantes a evitar actos violentos y provocaciones que causen la reacción más violenta de otras personas. La violencia no se puede tolerar, venga de donde venga. Asimismo, el comunicado dice: comprendemos que los migrantes venezolanos se ven forzados a salir masivamente de su patria debido a la situación política que lamentablemente impera en su país. Pedimos a las autoridades del Perú y Chile realizar los esfuerzos necesarios y acciones eficaces para resolver esta crisis migratoria. Finalmente, la Conferencia Episcopal Peruana expresa su gratitud a los hermanos obispos de las diócesis de Tacna y Moquegua, así como las de Chile, además de las congregaciones religiosas, por las acciones solidarias que vienen realizando, e invocan a todos los agentes pastorales y personas de buena voluntad a hacer los gestos humanitarios para atender las necesidades de los hermanos migrantes, especialmente niños y mujeres. Firma Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Al respecto, Fray Abel Pacheco nos va a dar una interpretación. Mientras tanto, damos la bienvenida a nuestro hermano Cayetano Villavicencio Weiner, historiador y curador del museo, con quien luego hablaremos de nuestra sección Fe y Cultura. Vamos con Fray Abel Pacheco. Bien, estimados hermanos, en base a esta realidad, este comentario, tenemos algunos documentos bíblicos que es lo que quisiéramos que todos estemos al tanto. Por ejemplo, tenemos en el libro del Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16 siguientes, nos dice lo siguiente: ustedes pues necesitan otra circuncisión, que es la circuncisión del corazón, el cambio del corazón, para que ya no le presenten una frente desafiante, porque Yahvé es el Dios de los dioses, el Señor de los señores. Entonces, el que hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al forastero dándole pan y vestido. Ama pues tú al forastero, porque forastero fuiste tú también en el país de Egipto. Un poquito en el Deuteronomio nos pone este texto bastante fuerte, porque realmente es importante para nosotros. Y tal vez en otro momento, diríamos, un poquito más fuerte o paralelo, ya en el capítulo 24, 17, nos dice: no quebrantarás el derecho del forastero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda las ropas de la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que Yahvé tu Dios te rescató. Por eso te mando a hacer esto. Cuando cortes trigo, quedará para el forastero también, para que él también recoja y quedará para él y el huérfano y a la viuda. Así Yahvé te bendecirá en todos tus trabajos. Cuando sacudas el resto para el forastero y al huérfano y a la viuda, también le darás de tu vida. Recuerda, pues esto será la parte del forastero, del huérfano y de la viuda. Acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto. Siempre persiste en esto. Y para nosotros creo que también es importante. En Jeremías, igualmente en otro texto, nos pone que es bíblicamente que lo que dice, esto dice, practiquen la justicia y hagan el bien, libren de la mano del opresor al que fue desposeído. No maltraten al forastero, ni al huérfano, ni a la viuda. No les hagan violencia, ni derramen sangre inocente en este lugar. En fin, hay muchísimos textos más bíblicos a los que nosotros podemos acudir y saber que realmente hemos de pensar en esta. Muy bien, todo esto, palabras y textos y cosas, consideraciones, pero ¿y qué hacer? ¿Qué me toca? ¿No?
Eso es. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué le toca a ti, hermano? Y a ustedes, hermanos. ¿Qué nos toca hacer? Decimos, bueno, el Estado. Bueno, está bien, el Estado tiene. La primera palabra tiene el Estado, porque nosotros poco podemos. Pero también, en todo caso, la comunidad municipal, los municipios, también, ¿no? Tal vez inmediatamente, la iglesia, ¿no? La iglesia. Ya el obispado está diciendo que los obispos están tratando de ayudar y de hecho ha puesto Cáritas al servicio de estas necesidades y debemos estar inmediatamente después la parroquia. Sabemos que urgentemente allá en Tacna el padre Michael, que ha estado aquí, ha tratado de conseguir víveres para atender allá a la gente en ese momento de emergencias, ¿verdad? Pero hacer algo. Nosotros que si alguien nos pide aquí arepa, están vendiendo, cómprale pues 1 o 2 arepas si es que te venden, o cualquier persona. Es decir, una forma de ayudar al forastero es esa, y evidentemente que hay algunos errores y dificultades, como ya las conocemos, ¿no? El caso del limpiaparabrisas, ¿no? Cosas gravísimas que nadie las va a querer, pero eso no quita que la doctrina del Señor es cuidar al forastero, porque forastero también, si se trata concretamente del caso de Venezuela, también nosotros estuvimos peregrinos y forasteros en Venezuela, ¿no? Hace tiempo. Es decir, un día para ti, otro sí será para mí, y cuidemos al Señor y hagamos esto. Este es un poquito el comentario para esto, pero sensible para todos. Gracias. Muy bien, amigos, cuando son exactamente las 3 de la tarde con 35 minutos, están ustedes en sintonía de Radio Santa Rosa, Buenas Nuevas en tu Vida, y el programa Mensajes Franciscanos, una iniciativa de la Pastoral de Comunicaciones de la provincia franciscana de los 12 Apóstoles del Perú. Muy bien, amigos que nos escuchan, pueden usted también conectarse a través de internet o Facebook para poder hacer sus comentarios. Quiero dar la bienvenida a uno de nuestros grandes amigos y hermanos franciscanos, me refiero al profesor Cayetano Villavicencio Benner. Muchísimas gracias, padre Abel Nibardo, nuevamente en casa. Y esta vez con mucho gusto para conversar sobre arte, sobre cultura y sobre todo aquello que trasciende a nosotros que somos Iglesia Viva para acercarnos más a Dios en la prédica constante, permanente, con el ejemplo, con el testimonio, como lo que acabamos de leer en el comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana, para coordinar, ayudar a nuestros hermanos junto con las instituciones de la Iglesia y del Estado. Efectivamente, Cayetano, y has mencionado un tema fundamental que comentaba padre Abel Pacheco, la migración, ¿no? Que todos en algún momento somos extranjeros, a veces incluso en nuestra propia patria. Y quería referirme, Cayetano, a un tema que estuvimos conversando en nuestro último programa sobre la evangelización de América en esta época del siglo XVI, mencionando y destacando la figura señera de San Francisco Solano. Mencionabas tú uno de los temas importantes, la inclusión lingüística, ¿no? En un virreinato del Perú, en un territorio donde se hablaba una serie de lenguas, de idiomas, prácticamente como una pequeña Babel, ¿no? Extranjeros en nuestra propia patria, 5 millones, pero caramba, ¿cómo te imaginas que San Francisco Solano pudo romper esa barrera lingüística? Porque él predicó en quechua y en otros dialectos. Como un antecedente histórico, tenemos que afirmar de manera categórica que el proceso de evangelización en esta parte de América, en el Perú, en el virreinato concretamente, no fue fácil. Indiscutiblemente, ahora vemos con ojos del siglo XXI que ya la Iglesia ha experimentado gran extensión a lo largo del territorio peruano. Pero si analizamos el proceso de evangelización en los orígenes, en el inicio, hay que reflexionar de manera realista, sangrante y mística también. El proceso de evangelización decimos que fue muy fuerte, muy duro, porque aquí ya estaba establecido, Nibardo, la religión politeísta. Conviene precisar de que el indígena, el aborigen de estos lares, recibía esa religión con mucho orgullo, con mucho cariño, y la practicaba. Hacían sacrificios humanos inclusive, ¿verdad? Pero era está demostrado ya por la arqueología. Claro, sí, pero para ellos era una manera, sí está demostrado lo que tú bien dices,
Por eso, visto con ojos del siglo XXI, es escandalizante esto, ¿no? Pero vamos a posesionarnos de aquella época, en el contexto histórico, y lo que encontraron acá las misiones religiosas, los misioneros dominicos, franciscanos, mercedarios, agustinos, jesuitas, posteriormente los carmelitas, los betlemistas, que no fue fácil en el sentido de que ya estando estatuida una religión impoliteísta y que creían mucho en la fuerza de la naturaleza y de los animales y adoraban a su dios sol, a la luna, a la quilla. Entonces, implantar una religión de mucho amor, de mucho perdón, como la nuestra, la religión católica, no fue fácil. El proceso fue lento y en algunos casos virulento, a fortiori, porque la monarquía española decía, claro, con mucha claridad, que los territorios que eran descubiertos y conquistados por las huestes españolas pasaban a ser parte de la monarquía, del reino español. Y por tanto, una de las tareas era implantar la religión. Entonces, espada y cruz iban paralelos de la mano. Que hubo un abuso singular en tales y cuales sitios para implantar la religión católica con la extirpación de las idolatrías, también fue un proceso muy doloroso, pero muy realista. Entonces, los misioneros sabían que no era fácil conquistar a estos espíritus valerosos, indomables muchas veces de los indios. Tanto así que los misioneros tenían que ilustrarse cómo era la idiosincrasia de esos pueblos. Solano se ha librado muchas veces de ser muerto en pleno proceso de evangelización, porque los flechazos donde él iba silbaban, y las hurras y los tambores también, demostrando que un intruso venía a conquistar sus espíritus. Y Solano era pequeñito, 1 metro, dice los biógrafos, 1,53 m, bastante pequeño, y no era blanco ni majestuoso como los pintan a Solano. Fue mínimo, sencillo, barbado sí, pequeñito, con una tez cobriza, buena voz tenía. Los biógrafos, en los archivos sale que tenía una voz abaritonada. Entonces, esas cualidades innatas que tenía, más los estudios, más el espíritu evangelizador y el carisma de su voz, pues hacía de que se acerque a nuestros indígenas. Correctamente, Cayetano, y este es el espíritu que ha insuflado también a todas las misiones franciscanas en la selva. Uh-huh. Y me gustaría preguntarle, Padre Abel, respecto a este tema de la evangelización y a este mito o falsa idea que se ha creado de muchos anticatólicos, o el anticatolicismo que ahora argumentan, dicen, la evangelización fue una destrucción, arrasamiento, sanguinario, etcétera, ¿no? Una serie de epítetos que a veces a una persona que está poco informada lo agarran un poco, lo hacen tambalear a veces en la fe, ¿no? ¿Cómo a la luz, Padre, de su conocimiento, cómo podemos ver este tema? Podríamos decir que, como dice nuestro amigo Cayetano, y gracias por la orientación e información, que históricamente hay una idea, ¿no? Un criterio común. Por ejemplo, Clodoveo en Francia, los galos, se hace cristiano, y con él todas las Galias. Enrique VIII, estamos en el siglo XVI, ¿no? XVII, Enrique VIII deja la religión católica y todo Inglaterra sale de la religión católica. Entonces, porque el criterio en ese tiempo era cuius regio, eius religio. La religión del rey es religión del pueblo, ¿no? Entonces, un poco criterio, diríamos, no hay nada que hacer. Iniciado el proceso comunista en Rusia,
¿Qué cosa se ha hecho? Una lucha pero constante, total, pero una irrisión fatal del cristianismo. Total. Es decir, ¿por qué? Porque el gobierno es comunista, es materialista y por lo tanto aquí no hay que Dios ni hay. Entonces, eso ha sido fuerte, ¿no? Bueno, ese es un poco el criterio. Incluso hay otro criterio un poco tipo social, un poco los periodos coloniales se basaban en este criterio, también pongámosle una idea. Dios hizo el cielo para el que lo mereciera, para el bueno, para la gente buena. Pero hizo la tierra para el que más pudiera. Recuerdan en el siglo XIX los imperios coloniales, ¿no? Bélgica, Francia, Alemania, todos han querido expandirse, a pesar de que ya había incluso con España y Portugal, el imperio colonial, incluso en Inglaterra, todo ese proceso que teníamos era proceso colonialista, ¿no? Inglaterra ha hecho bastante también, entonces, y en cierta forma una hegemonía no tanto material o geográfica, pero sí industrial. Con la industria también subió. Y un poco de estrategia. Por ejemplo, cogen los puntos estratégicos, el Peñón de Gibraltar en España, también lo cogen porque es un punto estratégico para controlar el paso de los... la isla de Malta, la cogen para controlar un sitio. Cogen el canal de Suez, no es canal, era el istmo de Suez, porque por ahí pasaba. Cogen en las Malvinas, en América. Entonces, es el criterio, bueno, son criterios que se han manejado, pero que felizmente ahora no. Ojalá las Malvinas ya regresen pues a la Argentina, ¿no? Pero de todas maneras, ya llegará un momento seguramente, ¿no? Pero son cosas históricas, ¿no? Ya han evolucionado, ya tenemos otra situación. Pero miremos ahora, el pasado es interesante, pero miremos el futuro, ¿qué más podemos hacer? Yo decíamos, ahora con la situación de los migrantes, ¿qué más podemos hacer? Con la religión, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué hace falta? Hagamos algo. Los antiguos evangelizaron en una forma, en otra. Lo hicieron bien, lo hicieron mal, se equivocaron. ¿Qué cosa podemos hacer ahora? Ahora han venido, por ejemplo, nuestros hermanos evangélicos, protestantes, testigos, y bienvenidos. Pues al principio les echábamos piedras, pero ahora ya no, pues ya bienvenidos. Un saludo, yo sintonizo Radio Pacífico también a cierta frecuencia, me alegra mucho, tengo amigos también en Hilo, en otros lugares, he trabajado con ellos, enhorabuena, pues, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, ya es distinto el criterio actual, por eso ahora hay el movimiento ecumenista, o sea, el Papa Juan Pablo II nos llamó a todos al Asís, la oración por la paz, y aquí en el mundo hay cada año la oración por la paz, oración ecuménica, no económica, sino ecuménica. Bien, gracias. 3:47 para los amigos que recién nos sintonizan. Estamos en Mensajes Franciscanos con la grata compañía de nuestro director, Fray Abel Pacheco, y nuestro invitado de lujo, el profesor Cayetano Villavicencio. Para ver, mencionaba usted lo histórico, dice usted, el pasado cumplió una función, se evangelizó, la figura señera, San Francisco Solano hizo una gran labor. Le paso ahora la pelota a Cayetano. ¿Cómo podemos nosotros coger este ejemplo histórico del pasado en una figura, volvemos a citar a San Francisco Solano, y cómo lo podemos actualizar al día de hoy? Sí, interesante el ambiente. El panorama es concatenar lo pasado con lo moderno y que siga un trampolín al futuro. No podemos desechar la parte histórica, esa es historia y aparte de eso es enseñanza, es lección permanente. Y si fue contemporáneo en aquella época, podemos rescatar todo aquello que es posible para la evangelización de esta parte del momento en que estamos viviendo. Efectivamente, disculpa que te corte,
se sigue publicando interpretaciones sobre Solano. Hace poco se acaba de publicar una tesis doctoral del padre Fermín Peña, ¿no? Sobre San Francisco Solano. Sí. Disculpa que te interrumpa. Sí. ¿No ves? Eso es válido. Entonces no podemos, hay que concatenar lo uno con lo otro. Los diversos papados, sobre todo con lo que ha mencionado el padre Abel Pacheco sobre el Papa Juan Pablo II, es cierto que el Papa tenía una visión a futuro muy interesante y precisa. Sí, y también él decía, sin desechar lo anterior. Por eso decía, abramos los templos, las capillas, los beaterios, todos aquellos lugares sagrados donde se ha iniciado el proceso de evangelización a nivel mundial y concretamente en América, para que esto sirva como una visión y se sepa que la evangelización ha sido todo un proceso y ahora tenemos que continuar. Entonces, que aquello del pasado, que es herencia para el presente, sea trampolín para el futuro. Ya lo decía el Papa. Y es por eso que él apuesta mucho por la cultura, la evangelización a través de la cultura. Hay 4 documentos, padre Abel, que realmente usted también tiene conocimiento al respecto, Nibardo, que el pontificado de Juan Pablo II, que fue fructífero en muchos aspectos, pero en la parte cultural y evangélica conviene precisarlos. A fines del siglo pasado se emitió el documento muy importante sobre los archivos y bibliotecas, porque ahí está la esencia del proceso de evangelización y de ahí tenemos que sacar argumentos válidos para el siglo XX y ahora para el siglo XXI. Así es. Entonces es un documento valioso hecho por eruditos allá en el Vaticano, en el pontificado de Juan Pablo II, bibliotecas de archivos, para que esa memoria de la Iglesia se conserve y se actualice, porque hay varias frases de Juan Pablo II en ese documento que menciona de que eso no hay que desecharlo, hay que actualizarlo, hay que verlo esto a futuro, pero con base al pasado, sin desechar, repito, lo negativo inclusive. Hay que experimentar eso. Luego habla, hay otro documento importantísimo que conviene precisarlo, lo podemos ir desarrollando paulatinamente a través de estos días, ¿no? Pero conviene mencionar sobre la música en la iglesia, porque antes, esto también lo saben nuestros amigos historiadores y los músicos de la música sacra, que antes se cogía de acá, de allá y de más allá canciones populares. Algunas pasaban a ser canciones prototipo para la religión y para la evangelización, y cuando llegan acá los evangelizadores, las órdenes religiosas, concretamente dominicos, franciscanos, como hemos mencionado, ellos también recogen el sentir de la música nativa, la música pentafónica, que es una música triste pero reflexiva a la vez. Y muchos de estos misioneros, músicos también, implantan canciones en que primero en latín, en el idioma nuestro, en la lengua vernácula, el quechua, el aymara, y también en el castellano. Efectivamente. Ese proceso de cultura evangélica va de la mano tanto por parte de la religión católica como por parte de la idiosincrasia, de las creencias que ya tenían los pueblos. Es por eso que ahora no nos admiremos cómo en la procesión del Corpus Christi, que se festeja en todo el Perú, pero de manera muy singular en el Cusco, van presidiendo las andas, muchas veces música andina y también las danzas. Exactamente, ¿no? Un sincretismo. Y a lo largo de todo el año, las procesiones en estos sitios, en diversos sitios del Cusco, en los pueblos más alejados, siempre están presentes las danzas. Y en un primer momento lo que existía, y luego viene una fusión, digamos, armónica, porque no podíamos desenraizar lo valioso de la religión incaica, y por eso inteligentemente el arzobispo de aquella época, Santo Toribio de Mogrovejo, implanta como condición sine qua non, o sea, de todas maneras,
el aspirante al sacerdocio tenía que tener conocimientos de nuestra lengua mater, ¿no? Del quechua y del aymara. Realmente muy importante, Cayetano, y creo que ese va a ser un tema para nuestro Dios mediante, sobre el concilio limense, ¿no? Que se realiza en Lima justamente bajo la batuta de Santo Toribio de Mogrovejo, y donde se exhorta, y vale decir también donde se recomienda, ¿no?, el uso de las lenguas indígenas. Padre Abel Pacheco, me gustaría que usted nos pueda dar una visión de síntesis sobre este, vamos a llamarle, me atrevo a decir, un mestizaje espiritual y cultural. Celebramos el día de ayer una de las advocaciones marianas más importantes, la Virgen de Chapi. Bueno, ¿Cómo gracias. ve usted ese mestizaje espiritual? Efectivamente, diríamos, hay una broma interesante. Llega un campesino de un pueblo, llega a Lima, en un templo, y busca pues a la imagen de su pueblo, ¿no? Y no estaba. Y de repente se vuelve a un rincón y dice: ¡ay, Señor de mi tierra! Los de aquí no me conocen. No reconocía una imagen a la que tenía allá. Se había apegado a la imagen de su pueblo. Nosotros hemos apegado un poco así. La Virgen de la Puerta, la Virgen de Chapi, la Virgen de Luján, la Virgen de Guadalupe, la Virgen... El Señor de Huanca. La Candelaria. Las Candelaria, etcétera. Y entonces, un poquito así, pero explicamos y que sabemos que todas esas vocaciones se sintetizan en una, que es el personaje especial, la Madre de Dios, que es intercesora, intercede en las bodas de Caná, también la que recibe el encargo de Jesús en la cruz, allá cuando Cristo muere, y ella es nuestra Madre. Esa es la idea, que incluso en la Biblia dice: me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Curiosamente, la Biblia lo refuerza. Qué bonito. Esa es la idea. Qué bonito realmente saber que a la luz de nuestra fe católica, cristiana, vamos también tomando el color regional, ¿verdad? Y bueno, mis queridos radioyentes, siendo las 3 de la tarde con 55 minutos, quiero invitar a nuestro amigo Cayetano para que nos pueda sintetizar, y también de paso ya creo que estamos al borde, y bueno, comprometernos para seguir adelante, invitarlos a nuestro próximo programa. Los micrófonos para tu despedida, Cayetano. Sí, cómo no, brevemente, como habíamos anunciado, estos documentos pontificios son de mucho valor actual, y respetando esta idea vamos a continuar hablando sobre estos. Padre Abel. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Amén. Nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Amén. Nos mire benignamente y nos conceda la paz. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la bendición de San Francisco. Pero perdón, no es un plagio. Es un plagio de la Biblia, porque la bendición la ha tomado San Francisco del libro del Números, capítulo 6, versículo, me olvidé, 22, creo, ¿no? Sí. 22. Ustedes consulten. Muy bien. Ya. Muy bien, estimados hermanos, Con los con plagios nosotros será están hasta una próxima oportunidad para el día de mañana. Mensajes franciscanos, paz y bien. Paz y bien. Amigos míos. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Mensajes